comenzar este mensaje prácticamente leyendo un artículo que escribí esta semana para un periódico de gran circulación en la ciudad y que me toca cada sábado, gracias, escribir y se publica para la gloria de Dios. Dice, dato mata relato. Diga conmigo, dato mata relato. Como cada jueves salí con tiempo para llegar a la unidad académica donde doy clases. Para mi sorpresa, la ciudad estaba desierta. Parecía un día festivo, el día jueves. Fue el jueves. Un día después, porque yo no había reparado en aquello de el 9 nadie se mueve. Apenas llegué a la escuela, vi que ya no estaban los numerosos carteles morados que vestían desde días anteriores las paredes de la unidad, con frases feministas. Me dije, qué bueno. Ya había presentado para entonces mi queja con las autoridades de la escuela. La academia no es para hacer apología de una ideología. Y la universidad y cualquier universidad que se jacte de ser autónoma debería a esta altura de entender esto. Pues ahora estaba peor, porque habían sido reemplazados por hojas verdes, promocionando por las mismas autoridades el famoso disque aborto seguro. Es evidente que los grupos que pregonan la agenda progresista no son afines a dialogar y exponerse al debate. Es suficiente con ver cómo quedaron las ciudades al otro día de las manifestaciones, entre ellas Durango, la catedral de la cual nos enorgullecemos por ser uno de los edificios más bonitos de este tipo en el norte del país, el kiosco, entre otros. Pero hay algo más fuerte todavía que los argumentos del debate y son los datos de la realidad. Según datos del INEGI, del cual muy bien Agustín Laje lo ponderó como uno de los mejores sistemas de recaudación de datos de toda América Latina, mientras que en México murieron 7.500 mujeres por cáncer de mama, entiendo que esta era una estadística del año anterior, 7.500 mujeres por cáncer de mama, solamente 3, con datos del INEGI, fallecieron por causa de un aborto mal practicado o sencillamente de un aborto, por el riesgo que esto comporta. Esa fue una de las tantas estadísticas que dejaron boquiabiertos a periodistas y legisladores este viernes por la mañana, cuando el citado politólogo llamó a los oyentes a reflexionar acerca de por qué no se habla de estos temas el 8M o el 8 de marzo o el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué no se habla en México de que el año pasado murieron por desnutrición más de 3.000 mujeres? Y no necesitamos ir muy lejos porque aquí mismo hemos sido nosotros testigos en la propia Sierra de Durango cómo la mujer indígena es una mujer generalmente, y con perdón si hay algún varón indígena aquí, pero generalmente es mucho más trabajadora que el varón, por cultura,
es la que saca adelante la familia y la que evidentemente se saca la comida de la boca para darle de comer a sus críos. ¿No será que estamos siendo presas del engaño del relato? El relato de aquellos que en nombre de defender la dignidad de las mujeres quieren imponer una ideología abiertamente atea y pseudo-intelectual. El relato de los grupos que en nombre del progresismo quieren tomarnos por retrógrados, por no decir idiotas. El relato de aquellos que saben que su fuerza está en amedrentar. Pero ¿saben qué? Cuando entré al Teatro del Pueblo el viernes y tuve la dicha de ver a los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia recibirnos, felices porque habían sido convocados por el equipo que armó Benito, junto con Andrea y otros colaboradores, y que nos permitieron servir en varias áreas que ustedes vieron, y vi la alegría, vi la algarabía, vi el entusiasmo, vi que estaban siendo parte de algo grande, que se venía algo grande para Durango. Los vi en cada una de las fotos que subió el mismo politólogo a sus redes sociales. Ahí aparecían todos los muchachitos de nuestra iglesia felices con un libro de 100 y de 200 páginas que se van a leer y que vamos a hacer mesas de estudio, porque entendieron, como él bien dijo, que es importante informarse, que es importante formarse, y el tercer término que utilizó, ¿cuál fue? Actuar. ¿Y qué creen? Yo estoy seguro que en Durango comenzó como nunca antes el momento de actuar. No puede ser que nos quedemos callados. No puede ser que miremos pasivos cómo se destruye nuestra hermosa ciudad y el centro histórico en nombre de los derechos humanos. ¿Saben quién ha logrado esto? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona, ni de hombres ni de mujeres que pregonan la ideología LGBT o los feminismos o lo que sea. Cada uno es libre de pensar en este planeta como quiera. Lo que estamos en contra es de las mismas ideologías y de las personas que con una abierta agenda de imposición, de amedrentamiento, de burla, quieren crear una especie de hegemonía de pensamiento donde todos respondamos a un sistema que por donde usted lo vea es macabro. Así que yo creo que en Durango, por lo menos en lo que vi, este fin de semana comienza una nueva etapa. Así como en la iglesia tenemos una nueva etapa con la luz eléctrica, comienza una nueva etapa en Durango. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero para eso necesitamos, diga conmigo, informarnos, porque acuérdese, dato mata relato. Y si usted no se informa, va a repetir lo que la sociedad, lo que los medios y lo que los gurúes del manejo de masa nos quieren decir que digamos. Necesitamos informarnos, diga conmigo, informarnos. Necesitamos formarnos. Aprender a pensar, entender los datos a la luz de la historia, entender los datos a la luz de la propia realidad que ha pasado en los últimos 8 años, desde el 2015 que se desató esta ola feminista alentada por todo el sistema internacional, desde la ONU y la OEA y más. Necesitamos leer los datos a la luz
de nuestra propia praxis pastoral que muchos de sus líderes hacen con sus hijos o con las mamás o con los papás cuando vienen desesperados, diciendo: mi hijo me dijo que tengo una crisis en mi identidad de género y no sabemos qué hacer como padres. O mi hija quedó embarazada y no sabe qué hacer con el bebé. ¿Por qué? Porque al llegar a la unidad académica, por lo menos en la que a mí me toca trabajar, ve más de 100 papeles verdes que le dicen que el aborto es una opción de gente inteligente, que no va a permitir que nazca al que no desea, porque el que no desea no es digno, porque la dignidad tiene que ver con el deseo. Cuando a mí este libro me dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que así, si no fuiste deseado por tus padres, por lo que fuera, Dios te deseó hasta lo más íntimo de tu ser, y dice: en el vientre de tu madre yo te formé y conozco aún cada cabello de tu cabeza. Pero ¿sabe qué? Se necesita gente valiente. La conferencia está muy bien, pero el conferencista se fue. Y Dios necesita un ejército de gente piadosa, valiente, congruente y llena del Espíritu Santo, que esté lista, los que somos más grandes para alentar a los jóvenes para prepararse, para soñar. ¿Por qué no que algún día tengamos algún presidente de entre nosotros, varios legisladores, y que no estemos rogando o haciendo lobby, como le llamamos, a la puerta del Congreso para ver si algún diputado nos pela y por fin vota conforme a lo que prometió cuando nosotros lo votamos? ¿No cree que esto necesita un cachitito, aunque sea así, de coraje? Porque yo mi coraje ya lo manifesté con las personas adecuadas. Y lo voy a hacer esta próxima semana con las máximas autoridades de la universidad. Porque esa es la tarea que a cada uno de nosotros nos corresponde. Hacer la parte que nos corresponde. Yo quiero pedirles, antes de entrar en el mensaje, que va a ser más corto de lo común, porque algunos los veo que está con ganas de... ¡Ay, apenas empieza el pastor! Quiero pedirle que se ponga de pie. Y antes de orar, quiero que piense, que le pregunte al Espíritu Santo por dónde usted va a empezar. Yo ya sé por dónde empezar. De hecho, ya comencé esta semana, muy puntual. Necesitamos activarnos. Mire, nosotros los viernes tenemos un grupo que le llamamos Autoridad y Gobierno. Y ahí oramos unas 20 personas más o menos todos los viernes que tienen interés en este tema. Y a partir de que empezamos a orar empezaron a suceder un montón de cosas. No me imagino todo lo que va a venir. Entre otras cosas, y discúlpeme que lo tenga un minuto, desde que oramos, y no me va a dejar mentir Benito, que uno de los motivos que fuimos incisivos es por la justicia, que venga justicia a la nación. Yo no sé qué usted piense, pero yo quiero creer que lo que pasó en Estados Unidos con nuestros ex funcionarios es parte de lo que nosotros oramos aquí. Porque en Estados Unidos no se juega con la justicia. Y si dicen que una persona que era la primera en el área de seguridad, en el tiempo de un gobierno, tiene 5 causas en las cuales se lo encontró culpable, es porque así era. Y yo me sentí profundamente decepcionado. Porque yo defendía ese gobierno, por lo menos mi pensamiento, porque todavía era extranjero y no lo podía hacer abiertamente. Profundamente decepcionado. Y la decepción hay que aprender a expresarla. Porque si no nos enojamos santamente, entonces vamos a ver cómo se derrumba este precioso país que dice que su destino está ligado al dedo de Dios, no a ninguna ideología. ¿Usted lo cree así? ¿Usted cuando ve la bandera ve que el águila está agarrando a la víbora o la víbora la va a matar al águila? El águila la está agarrando a la víbora. ¿Sí o no? ¿Lo cree? Entonces, antes de orar, quiero que cierre sus ojos por un momento y que piense, ¿por dónde voy a empezar? No puedo entregarle
a mis hijos para que los eduque un Estado ideologizado. No puedo entregarle a mis nietos, no puedo permitir que mi país se derrumbe. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, en primer lugar te queremos pedir perdón. Confesamos abiertamente nuestro pecado del silencio, nuestro pecado de la apatía por los temas de la política, de la economía y de todo el quehacer social, nuestro pecado de la indiferencia, nuestro pecado de la omisión. Perdónanos porque siendo la comunidad a la cual tú le confiaste la autoridad para traer el cielo a la tierra, el reino de la luz a las tinieblas, nos hemos encerrado entre cuatro paredes, hemos construido guetos evangélicos que no le han hecho ni cosquilla a esta sociedad que está siendo dominada, como dice la Escritura, por el príncipe de las tinieblas, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Si me ayudas, levanta tu voz ahora. Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús. Te reprendemos. Se encendió la luz como nunca en este fin de semana. Y cada uno de nosotros toma el lugar para desde donde está, desde la escuela, desde la universidad, desde el comercio, desde la empresa privada, desde la dependencia de gobierno, desde la comunicación, desde el ámbito del arte, desde el ámbito incluso de la política, desde el ámbito del deporte, desde el ámbito de la ciencia, de la salud. Encendamos la luz para que Cristo sea levantado, para que las verdades del Evangelio sean puestas en alto. Cae toda obra de Satanás, se derrumba toda agenda del diablo en contra de nuestro país, en contra de México. Lo creemos con todo nuestro corazón y te decimos, Señor, cuenta con nosotros. Si estás de acuerdo conmigo, levanta tus manos y dile, Señor, cuenta conmigo. Voy a salir de la pasividad. Esto empieza a cambiar a partir de mí. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Y dile, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Aleluya. Tome su lugar. Vivimos en una sociedad que ha sido tomada como rehén por grupos extremistas que en nombre de los derechos humanos y la dignificación de la mujer te quieren imponer una ideología que solo logra rebajar, reducir, afear, cosificar y finalmente deshonrar al sexo femenino. Este es un mensaje especialmente dirigido a las mujeres, pero por supuesto a los varones. Dios hizo a la mujer con la misma dignidad que el hombre. Génesis 1:28 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, independientemente de los detalles del relato que bien se especifican en el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 1, que es el capítulo de cobertura, el capítulo teológico que nos ayuda a entender cuál es la naturaleza del hombre y la mujer, dice claramente que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo asevera de una manera muy particular las cartas del Nuevo Testamento, donde se especifica que en Cristo no hay libre ni esclavo, no hay judío ni gentil, no hay hombre y mujer. No hay hombre ni mujer, es decir, en dignidad somos iguales.
diferentes en roles, en características, diferentes en la forma de pensar, pero iguales en dignidad delante de Dios. Por causa de la entrada del pecado a la humanidad, todas las relaciones se afectaron. El hombre y la mujer vivían en el paraíso, pero cuando el hombre y la mujer cedieron a la tentación de Satanás, la relación del hombre con su creador se afectó, obviamente, buscó esconderse, ya conocemos la historia. Dios le hace unas coberturas de pieles y a partir de ahí el hombre y la mujer no pueden entrar de nuevo en el Edén, pero también se afecta la relación con la tierra, con los medios de producción. Le dice Dios al ser humano: vas a trabajar, pero vas a comer con el sudor de tu frente. Antes de eso, el hombre disfrutaba de su trabajo. Antes de eso era parte del carácter del ser humano el trabajar. El trabajo no es una maldición, es una bendición enorme. Pero a partir de la caída del hombre en el pecado, ahora el trabajo nos cuesta. Ahora el trabajo viene a ser muchas veces una cuestión de que parece que está en contra, ¿no es cierto? Siembro y no regresa nada. La quincena no me alcanza. Lo que había ahorrado ya no tiene valor. En ese entonces, con la tierra, con los animales. Pero por supuesto también se afecta la relación no solo del hombre con el Creador, no solo del hombre con la tierra, sino con sus semejantes. ¿Quién era el semejante de Adán? ¿El único que había? Eva. ¿Quién era el semejante de Eva? O sea, el par, ¿no es cierto? El próximo. ¿Quién era? La sociedad conyugal. Y ahí vemos cómo el Génesis lo dice de una manera muy elocuente, que Dios le dice a la mujer que el hombre se iba, a causa del pecado, se iba a enseñorear de ella. Lo que está diciendo no está maldiciendo Dios a la relación del hombre y la mujer, no está maldiciendo a la mujer, tampoco está haciendo apología del machismo, como muchos piensan. Lo que Dios está haciendo es describir parte de las consecuencias del pecado. Dice, eso es lo que va a suceder mientras no estén bajo la cobertura mía. Eso es lo que va a suceder mientras ustedes no obedezcan. Eso es lo que va a suceder si ustedes siguen viviendo conforme a lo que acaban de hacer. Entonces se establece esa clase de luchas que antes no existía. Esa relación basada en la lucha del poder ha afectado a todas las culturas en todos los tiempos. Y bien lo sabemos por las últimas conferencias y algunos libros que hemos leído, que por mucho tiempo eso se canalizó a través de las luchas de clases, ¿no es cierto? Obreros y patrones, de ahí surgen los sindicatos, pero cuando eso pasa de moda a causa de la caída de los sistemas comunistas en todo el mundo y especialmente después del año 89 de la caída del muro de Berlín, cuando eso sucede, se empieza a gestar algo que hoy en día lo vemos a flor de piel, pero no es algo que ahora están haciendo, es algo que nació en los 60 y los 70, la lucha ahora entre el hombre y la mujer, algo que ya estaba desde el Edén, ¿sí se dio cuenta? Porque el diablo no es creativo, lo que pasa es que es perseverante. Por eso hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. El diablo es muy perseverante. Fíjese, decimos ahora, la ideología de género, la ideología de género ya la había descubierto en el Génesis el mismo Dios cuando le dijo eso al hombre y a la mujer. Entonces la mujer se quiere empoderar, ¿no es cierto?, para decir, vamos a ser mejor que los hombres, no vamos a dejar que nos opriman. ¿Cómo puede ser que gane más un hombre que una mujer? Le preguntaron a Rafael Nadal, no sé si lo vieron por ahí en las redes, uno de los máximos exponentes de todos los tiempos del tenis mundial. Y le preguntaron, señor Rafael Nadal, ¿por qué las mujeres ganan menos que los varones en el tenis y en el fútbol?
Se quedó pensando el señor Rafael y dijo, mire, no sé, pero pregúntenle a ellas por qué ganan más en la moda que nosotros. ¿Por qué las mujeres, las primeras modelos del mundo, ganan mucho más que cualquier hombre modelo? Ahora, entiéndame bien, yo soy consciente de eso. Yo soy consciente de que todavía hay mucho terreno que las mujeres necesitan alcanzar en esta cuestión de la igualdad de los derechos. Todos sabemos que el Día Internacional de la Mujer, si mal no me equivoco, fue en el 75 que la ONU lo reconoce como tal, 84, a ver, 75 o 84, ¿quién me corrige? Tengo esos dos datos. Espectacular, ¿vieron? Una joven nos sacó, 8 de marzo de 1975, pero eso que la ONU determinó que fuera el Día Internacional de la Mujer, no nació ahí. Como 100 años antes había sucedido algo en Nueva York, después algo en otras partes del mundo, por ejemplo en Rusia, donde habían, ¿no es cierto?, como despertares de las mujeres en relación a sus derechos. Y qué bueno que esto haya sido así. La reivindicación de los derechos de la mujer es algo fabuloso, es algo maravilloso. Pero eso no comienza en la ONU, eso comienza en tu casa. Cuando tú como varón y como cónyuge escuchas a tu esposa, porque Dios le dio a ella una intuición y una capacidad de discernir que tú como hombre no tienes. Y entonces empiezas a trabajar en equipo. Eso empieza en tu casa cuando tú le das el lugar que tiene que tener frente a tus hijos y no la desautorizas porque es mujer y porque tú eres el que manda. Eso empieza en tu casa cuando compartes el ingreso como algo común y comparten según los talentos que tienen la forma de administrar y no estás ahí como dando de a poquito, no sea cosa que se me empodere con el dinero. ¿Y saben qué? Esto ha sido usurpado, lamentablemente, por los movimientos como esta bandera de la reivindicación de los derechos de la mujer, eso es lo que ha sucedido. Ha sido usurpada como la bandera de los movimientos extremistas, como el que acabamos de mencionar, del feminismo, que lejos de dignificar, deshonra. Empecemos leyendo lo que hizo grande este país, entre otras cosas. ¿Cuántas mujeres han criado más de 10 hijos solas? Porque el varón, por una causa quizá de fuerza mayor, se tuvo que ir al otro lado y ahí mandaba la remesa cada mes. Y qué bueno, pero ¿sabe qué? Los hijos necesitaban al padre, no solamente la remesa. Y la que lo sacó adelante fue la madre. ¿Cuántos de ustedes son hijos o nietos de una madre? Fueron las mujeres las que hicieron un trabajo extraordinario. Esa misma mujer que encontró dignidad en el ser madre, ahora resulta que se le dice y se le vende la idea que es dueña de su cuerpo y puede hacer con el cúmulo de células que están ahí en su vientre, la interrupción del embarazo cuando ella quiera. ¿Eso es dignidad? Muchos de ustedes nacieron de una mujer que se encontraba sola, pero que dijo, voy a sacar a mis hijos adelante y voy a tener al bebé y lo voy a amamantar. Y trabajaron horas y horas y hacían tortillas y vendían y hacían esto y hacían aquello. No necesito yo decírselo a ustedes. Si hay alguien que dignificó a la mujer en su corta vida sobre la tierra y en sus apenas 3 años de ministerio, fue en el Señor Jesucristo. En la vida de Jesús encontramos de manera práctica cómo Dios piensa de la mujer. Si tú quieres saber cómo Dios piensa de la mujer, lee las Escrituras, lee los Evangelios. Ahora hay una serie muy buena de Chosen que representa bastante bien el carácter de Jesús. Hay otras, no todas, pero algunas. Pero qué bueno que lo puedas leer aquí y vas a ver cómo Dios trataba a la mujer. En solo 3 años de vida pública hizo más que ningún hombre para dignificar a la mujer como tal. Y lo más increíble es que todo esto sucede en una cultura eminentemente patriarcal como la cultura judía y además
exacerbadamente machista. Ahora van a ver por qué. Al contrario de lo que muchos piensan, toda la vida de Jesús estuvo rodeada de mujeres importantes. ¿Sabía usted? ¿Sí o no? A ver, no me cree, busque por favor. Lucas, capítulo 8, verso 3. Búsquelo usted mismo. Si usted tiene un dispositivo, búsquelo en su dispositivo. Lucas 8, 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1, Lucas, Evangelio de Lucas. Dice así, Lucas capítulo 8, verso 1. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Diga conmigo, junto con algunas mujeres, eran discípulas de Jesús. Lo que pasa es que la concepción machista de la cultura no permite verlo así. Claro que sabemos que Jesús tenía 12, que eran su equipo directo y todo, pero las mujeres estaban ahí al pie del cañón, tan al pie del cañón, que usted no me va a dejar mentir que a la hora de la crucifixión no hubo ningún varón, excepto Juan, que tomaba chocomil, ya les expliqué, porque estaba al lado de María y necesitaba una adopción. Y las únicas que tuvieron fueron las mujeres. Habían discípulas de Jesús también, siguiéndolo a Jesús para aquí y para allá. Pero no solamente discípulas, ahí viene, apúntelo, porque esto es algo revelador para algunos de ustedes. Dice, versículo 2, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, una mujer que estaba cerca del poder. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Diga conmigo. ¿Qué dice? ¿Muchos otros o muchas otras? ¿Quiénes patrocinaban el ministerio de Jesús? Yo no encontré ningún versículo que diga que hombres patrocinaban el ministerio de Jesús. Al contrario, Jesús le tenía que hacer pescar para que paguen impuestos. No digo que no los habría, pero ahí menciona claramente que mujeres patrocinaban el ministerio de Jesús. Eso es empoderar a la mujer, eso es darle dignidad. Jesús parte de su sostén de ministerio porque él tenía que haber dejado la carpintería. Seguramente entre los 12 y los 18 y los 30 años, en 18 años, había hecho sus ahorros para andar, pero que todos los días coman 12 contigo, ¿no es cierto? No era fácil, los pescados se acababan y tenían que financiar un montón de cosas. Bueno, ahí estaban las mujeres. Busque por favor Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Se los acabo de mencionar. Juan capítulo 19, verso 25. Búsquelo o anote estos pasajes y reléalo en su casa, especialmente si tú eres mujer, para que veas el lugar que Dios a través de Jesús te está dando. Veámoslo en la vida real, histórica, documentada de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estaban de pie junto a la cruz Pedro, ¿qué dice? Estaba Simón el Celote, porque Simón el Celote era de un partido de ultra izquierda, ¿no? O sea, quería hacer una revolución Simón el Celote. Yo acá no lo veo a Simón el Celote. ¿Usted lo ve aquí? ¿Lo ve a Mateo? Que podría haberle dado una lanita ahí al guardia, decir, ahí déjame estar acá. ¿No? ¿Qué dice?
estaba al pie de la cruz, número 1, la Madre de Jesús. Increíble. La Virgen María está en todo momento en la vida de Jesús. Es la que dice el Magnificat cuando recibe la visitación del ángel. Es la que profetiza antes que nadie. Es la que acepta que su marido la podía dejar. Porque José, ¿cómo iba a entender que ella estaba embarazada? Haga de mí como tú quieras, le dice en la visitación del Señor. María la vemos presente en la vida de Jesús a los 12 años en el templo. Digo, se le perdió por 3 días al pibe, pero regresó, ¿no? Se le perdió Jesús. Eso a mí me consuela, ¿no? Porque una vez me olvidé a mi hijo en la iglesia. Y luego la vemos cuando inicia el ministerio de Jesús, ¿se acuerdan? Caná de Galilea. La buscan a María y dice, no hay vino, se acabó la fiesta. ¿Y qué dice María? Hagan todo lo que Él les dijera. Ella, con esa frase, marca el tenor de la vida de Jesús para los discípulos y para todos los conocidos. ¡Guau! La hermana de su madre, fíjese, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cloafás, y María Magdalena. Yo creo que de ahí vienen las 3 Marías, ¿no es cierto? Pero habían 4 mujeres acá. A Juan ni se lo menciona, pero ahí estaba. Porque dice más adelante que Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estaba como en medio escondidito, ¿no? Como Pedro cuando lo vieron en el patio. Busque por favor Marcos capítulo 15, versos 47. Marcos capítulo 15, verso 47. Vamos a leer desde el 46, Marcos capítulo 15, verso 46. José compró un largo lienzo de lino, o sea, José de Arimatea, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Versículo 47, fíjense porque es clave. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Versículo 1 del capítulo 16. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, porque no se podía hacer antes porque era el día de descanso. Dice, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras. ¿Qué se preguntaban? ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Para cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Y cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido en un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Él fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron al Cristo resucitado? Mujeres. Escúcheme, y uno dice, pero no tenían fe de que Jesús resucitara, porque ellas iban a ungir el cuerpo, pero por lo menos tenían fe de que iban a correr la piedra. Ahora, yo quiero que usted piense, cuando lo llevan a Jesús a la tumba de José de Arimatea, dice el texto que las mujeres vieron la tremenda piedra que pusieron en la pared. O sea, hay que tener mucha fe para pensar que alguien te va a correr semejante piedra. Se necesitaba una legión de romanos para correrla. Era grandísima esa piedra. ¿Cómo se les ocurrió? Porque tenían fe, aunque sea para eso. Los discípulos no tuvieron fe ni que había resucitado, ni siquiera para la piedra.
¿Quiénes fueron las primeras que llegaron a la tumba? Mujeres. Ahora, yo no quiero que usted ahora esté, porque algunos yo los veo con una cosa, hoy el pastor está a favor de la mujer y nos está tirando a nosotros con todo, pastor, bájele tantito, bájele tantito. Dato mata relato. Ahí está. Claro que la mujer ha sido ninguneada, ha sido... Pero mire usted nomás la escritura. Dice que cuando fueron alimentados los grandes milagros de dar de comer a las multitudes. ¿Qué dice el texto? ¿Cuántos habían? 5.000 hombres. Y aclara, sin contar... Ahora, yo quiero que usted se ponga en el lugar, usted mujer. ¿Le gustaría que ni siquiera la tomen en cuenta? O sea, ni siquiera es un número. Pues decía, a ver, ¿cuántos eran? 5.000 hombres. Y sin contar a la mujer y los niños. Era como una bola de gente que vaya a saber cuántos serían. Algunos dicen que en total eran como 20.000. Es horrible eso, ¿sí o no? A veces me pasa a mí todavía que alguien viene y me saluda, está mi esposa al lado y se pone a hablar conmigo y como que mínimo saludala, ¿no? Hay una cosa en el aire muy fea en relación a todo esto. Pero fíjese, quiero terminar con esto. 3 ejemplos prácticos de la dignificación de Jesús a las mujeres. Número 1, Lucas capítulo 8. Jesús y la mujer adúltera. Ahí se me perdió o lo puse mal. ¿Lo puse mal? A ver quién me ayuda. ¿Dije bien? Lucas capítulo 8. Y si no, alguien que me lo busque de los biblistas de la congregación. No, es Juan capítulo 8. Juan, perdón. Juan, la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8. Versículo 4. Evangelio de Juan, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrear. ¿Tú qué dices? Dice acá, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. O sea, fíjense la maldad del ser humano. Ni siquiera estaban pensando realmente en la mujer que merecía ese castigo. Estaban pensando utilitariamente. Esta mujer, este caso nos va a servir para ponerle una trampa a Jesús. Bajísimo lo de la cultura judía. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. No dice que escribió. Hay un montón de conjeturas al respecto. Algunos dicen que escribió el 7º mandamiento, no adulterarás, no sé. Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. La versión 60, que es la que más tenemos en el oído, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué dice el texto? Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirándose uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo a la mujer y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno solo, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Igualdad ante la ley. Qué impresionante acto de justicia que hace el Señor poniendo a la mujer al mismo nivel que el hombre delante de la ley. Porque decía la ley
Decía que si una mujer había sido sorprendida en adulterio, se la podía exponer públicamente y apedrearla, como para que todas escarmienten. Pero Jesús tiene este acto impresionante. Les estoy diciendo siglo I después de Cristo, o sea, del propio nacimiento del Señor. Derechos humanos, ¿cuándo se hablaba? Estamos hablando en plena esclavitud. El esclavo, desde la mentalidad aristotélica, era una herramienta animada. Había herramientas inanimadas y habían animadas. Eso era un esclavo. Pero usted acuérdese que Jesús, que lo dicen las cartas, siguiendo la cosmovisión que dejó Jesús a sus discípulos, en Cristo no hay libre ni siervo. Sin embargo, Jesús no hizo un cambio en el gobierno. Seguía habiendo esclavitud. Pero entonces vemos la carta de Filemón y ahí nos enseña cómo se tenía que tratar a los esclavos. Igualdad delante de la ley. Busque ahora sí Lucas capítulo 7, verso 36. Y mientras usted lo busca, le voy a contar algo de lo que acabo de decir. Muchas veces nos toca en la consejería que viene un hombre dolido porque su esposa por años le recrimina que le ha sido infiel y según él, ella no lo perdona. Y entonces uno como consejero, tú empatizas obviamente con la necesidad, pero sabes que eso es algo complejo. Y entonces me toca hacerle algunas preguntas y le digo, y algunas recomendaciones, y le digo, ¿sabes qué? Por la naturaleza de la mujer, muchas veces le cuesta más perdonar al hombre y muchas veces eso lo toma como una suerte de carta, ¿no es cierto?, de poder para sacarla en el momento oportuno. Pero yo quiero hacértela a la inversa. ¿Qué pasa si ella te hubiera sido infiel a ti? La mato, me dice. Ah, le digo, no está parejo. O sea, tú estás esperando que ella te perdone así en un santiamén. Pero cuando es al revés, tu respuesta es catastrófica. ¿Por qué? Porque socialmente, y todos lo sabemos, que en América Latina, que es por lo menos el lugar donde yo más conozco, el adulterio del hombre es visto hasta como una señal de hombría y el adulterio de la mujer es visto como un crimen. Para Dios es igual. Eso lo estamos viendo aquí de manera experiencial, de manera documentada, cuando Jesús caminó entre nosotros. En segundo lugar, tenemos este caso. Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que se fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Detrás, porque se sentaban y los pies quedaban para atrás y estaban recostados sobre la mesa comiendo. Dice, y lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Eso era evidente a todo el mundo porque evidentemente la forma de vestirse, el cabello suelto, los collares que traerían hablaba de que era una mujer, una prostituta. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Palabra de ciencia de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Y le cuenta una parábola, que ustedes la conocen.
La voy a leer. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata, uno 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre amablemente a ambas les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrollada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. ¡Wow! ¿Cómo dignificó en todo ese ambiente Jesús al primer siglo? ¿Quién es el autor de los derechos humanos? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el primero que defiende los derechos de las mujeres? Nuestro Señor, con el ejemplo de su vida, caminando por la tierra, el Dios hecho carne. Le da accesibilidad a esta mujer, ¿no es cierto?, pecadora, a la presencia de Dios. Ella entra directamente, escúcheme, las mujeres no podían ni siquiera entrar al templo al lugar de los varones. Había un lugar para los varones, otro para las mujeres y otro para los prosélitos. Y después estaba el patio de los gentiles, que ya lo aprendimos. Y esta mujer llega directamente al lugar santísimo, nada más y nada menos que a los pies del Señor Jesús. Y lo enjuaga con sus cabellos y con sus lágrimas. Por último, si me ayudan los músicos pasando, capítulo 4 de Juan, pasaje conocido por todos. Por eso este mensaje se llama el 8M en la vida de Jesús, porque Jesús vivió toda su vida reivindicando el derecho de los oprimidos, de los huérfanos, de las viudas, de los menesterosos, de los leprosos y obviamente de las mujeres de su tiempo. Y aquí vamos a leer solamente, no voy a leer todo el capítulo, es muy conocido, pero 2 versículos claves. En el camino, versículo 4 del capítulo 4 de Juan, tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Y entonces, bueno, ahí viene el diálogo que ya conocemos. Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo, tú me pedirías a mí, porque del agua que yo te puedo dar va a saciar todo tu ser. Ahí viene un tema teológico acerca de la adoración, hasta que Jesús le hace una pregunta que la confronta con su realidad. Y le dice, ¿cómo está tu vida en relación al amor con los hombres, a la relación de pareja? Y entonces sale toda la luz. Esta mujer había tenido 5 maridos, el que tenía tampoco era, 5 parejas, estaba tratando de llenar ese vacío. Y Jesús le dice, no busques más, yo soy el que puede llenar ese vacío. Pero lo interesante es lo que dice en el versículo 27. Justo en ese momento, después que Jesús dice, yo soy el Mesías, volvieron sus discípulos, se sorprendieron
al ver que Jesús hablaba con una mujer. No se podía hablar con una mujer en público. A ver, Jesús era un rabí, ya para ese entonces muy conocido, respetado. Está arriesgando su reputación hablando con una mujer en público. Pero además era una samaritana. Pero además era una mujer evidentemente no de muy buena reputación, porque al pleno mediodía había ido a buscar agua. Se supone que a esa hora no se busca agua, porque hay mucho sol, se quería esconder. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle. Los discípulos están como la iglesia de estos últimos 20 años. No preguntamos nada, no sea cosa que aprendamos algo más y después nos comprometa. Entonces mejor, aleluya, gloria a Dios, ya viene Cristo, me voy con Él y todo se derrumba. Estamos como el cuartito, ¿se acuerdan? En Titanic, cuando se está hundiendo el barco y está el cuarteto, los dos violines, la viola y el cello están. Y ahí nos vamos todos hundiendo. Las tres mujeres no tienen nombre. Los evangelistas no le pusieron nombre, quizá por guardar su reputación. Las tres tienen afectada su dignidad en función de su sexualidad. ¿Sí se dio cuenta? Ahí donde la masculinidad tóxica, donde el tan dañino machismo latinoamericano y mundial deja su sello de maldad, de vejación, de utilitarismo. Es el símbolo por excelencia de la feminidad y lamentablemente del varón que no entiende su masculinidad. Las tres son vistas con prejuicios por sus contemporáneos. Los discípulos de Jesús, el fariseo y los que querían apedrear a la mujer. Este es un mensaje especialmente dirigido a las mujeres. Yo quiero que todos cerremos los ojos. Hoy, querida mujer, si tú eres madre, si tú eres, todas son hijas, pero si alguna es madre, si eres madre soltera, si eres divorciada, para Dios no hay categorías. Tú eres una hija amada de Dios. Eres una princesa. Él quiere que vivas como una princesa, como lo que eres, porque Él es el Rey. Y yo quiero hacer una oración por ti, porque sé que el Espíritu Santo a través de esta palabra ha traído a muchas sanidad. Yo sé que es difícil reconocerlo. Y quizá tú pienses, bueno, pero si está mi cónyuge, lo voy a exponer y no quiero. Pero ¿sabes qué? Dios no avergüenza a nadie. Jesús hoy te mira y te dice, yo te reivindico. Eres valiosa, eres singular, eres preciosa, eres deseada. No necesitas dejar que la sociedad te tome, te use para a través de una bandera mal entendida buscar tus derechos que Jesús y que en Cristo ya son tuyos. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.